Hola, mi nombre es Jocelyn Carelli Cedeño Zambrano. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy estamos sábado 8 de noviembre y son exactamente las 1:11 de la tarde. Hoy les voy a hablar sobre la unidad número 1 y la unidad número 2. Bienvenidos. Hoy vamos a recorrer juntos la historia de la psicología como ciencia, desde sus primeros enfoques en el siglo XIX hasta el desarrollo del psicoanálisis y las teorías psicodinámicas en el siglo XX. La psicología nació como una disciplina independiente gracias a Wilhelm Wundt en 1879 y desde entonces ha evolucionado con diferentes corrientes que buscan responder preguntas fundamentales. ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona con la conducta y con la sociedad? En este video vamos a explorar esas teorías, sus aportes y críticas y cómo cada una de ellas ha construido la psicología moderna. En la unidad 1 tenemos los primeros enfoques psicológicos. Como primer punto en la unidad 1 tenemos el estructuralismo. El primer enfoque sistemático fue el estructuralismo, fundado por Wilhelm Wundt y desarrollado por Edward Titchener. Su objetivo era estudiar la estructura de la conciencia, es decir, los elementos básicos que la componen, sensaciones, sentimientos e imágenes. Para ello utilizaban la introspección experimental, un método en el que los sujetos describían detalladamente sus experiencias al enfrentarse a estímulos. El gran aporte del estructuralismo fue la creación del primer laboratorio de psicología en Leipzig en 1879, lo que marcó el nacimiento oficialmente de la psicología como ciencia. Además, introdujo procedimientos controlados y sistemáticos para estudiar la mente. Sin embargo, recibió críticas importantes. La introspección era subjetiva, difícil de replicar y no permitía explicar la conducta adaptativa. Por eso, aunque fue fundamental para iniciar la psicología científica, pronto dio paso a nuevas perspectivas. Funcionalismo. El funcionalismo surge como respuesta crítica al estructuralismo. Sus representantes fueron William James, John Dewey y James Roldán Ángel. Este enfoque se interesaba por las funciones adaptativas de la mente y la conducta. La mente, según los funcionalistas, no es un conjunto de estructuras estáticas, sino un proceso activo orientado a la adaptación al medio. Influenciados por la teoría de Darwin, entendían que los procesos mentales como la percepción, la memoria y las emociones tienen una función práctica: ayudar al individuo a sobrevivir y resolver problemas. El funcionalismo impulsó la psicología aplicada en campos como la educación, el trabajo y la clínica, y sentó las bases del conductismo. Aunque carecían de un método experimental tan riguroso como el estructuralismo, representó un avance hacia una psicología más útil y cercana a la vida cotidiana. Psicología del acto. La psicología del acto propuesta por Frank Brentano criticó la idea de la mente, que podía extenderse solo como contenidos. Y como les iba diciendo, Brentano
planteó que la mente consistía en actos intencionales: percibir, recordar, imaginar, juzgar. El concepto central, que es la intencionalidad, que significa que todo acto mental está dirigido hacia un objeto real o imaginario. Por ejemplo, cuando recordamos algo, no es solo una sensación aislada, sino un acto orientado hacia ese recuerdo. Este enfoque revalorizó los procesos dinámicos de la mente y fue la base para que la fenomenología y la filosofía de la conciencia. Su limitación fue que se mantuvo más en el plano filosófico que en el experimental. En el enfoque histórico-cultural. Finalmente, el enfoque histórico-cultural desarrollado por Leigh Vygotsky introdujo la idea de que el desarrollo psicológico depende de la interacción social y cultural. Sus conceptos son clave. Primer punto, la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la distancia entre lo que un individuo puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda? Segundo punto, las herramientas psicológicas como el lenguaje, los signos y los símbolos, que median la actividad mental. Como tercer punto, la idea de que el aprendizaje impulsa el desarrollo contrario a quienes pensaban que el aprendizaje era solo resultado del desarrollo. Este enfoque tuvo gran influencia en la psicología educativa y pedagógica, aunque algunos criterios señalan que es difícil de medir experimentalmente. Aún así, su aporte fue enorme al mostrar que la cultura y la interacción social moldean la mente. Bueno, y eso fue todo de la unidad número 1, lo que me pareció importante, lo que yo entendí, puntos muy importantes. Les voy a hablar sobre la unidad número 2, de puntos muy importantes también y lo que me pareció interesante. Tenemos el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas. También tenemos el psicoanálisis ortodoxo de Freud. El psicoanálisis ortodoxo, fundado por Sigmund Freud, es uno de los enfoques más influyentes en la historia de la psicología. Su objetivo de estudio es el inconsciente y sus manifestaciones que se revelan en sueños, lapsus, síntomas neuróticos y actos fallidos. Freud propuso que la personalidad se organiza en 3 instancias. Primer punto, el yo, que representa los impulsos instintivos y opera bajo el principio del placer. El yo, que actúa como mediador racional entre el yo, el superyo y la realidad. Como tercer punto, el superyo, que representa la conciencia moral y los valores internalizados para explorar el inconsciente. Freud desarrolló técnicas como la asociación libre, el análisis del sueño y la interpretación de actos fallidos. Sus aportes fueron enormes. Creó la primera teoría sistemática de la personalidad y la psicopatología. Introdujo conceptos como pulsiones, mecanismos de defensa y sus etapas psicosexuales. Y su influencia trascendió la psicología, llegando al arte, la literatura y la filosofía. Las críticas señalan que carece de evidencias empíricas y que dio demasiado énfasis a la sexualidad. Aún así, el psicoanálisis sigue siendo un punto de referencia obligado en la historia de la psicología. También tenemos lo que es disidentes del psicoanálisis. Varios discípulos de Freud se separaron de él y crearon su propia corriente. El primero, Carl Jung, desarrolló la psicología analítica
introdujo el concepto de inconsciente colectivo y los arquetipos universales como la persona, la sombra, el ánima y el cinismo. Alfred Adler fundó la psicología individual, planteó que el sentimiento de inferioridad es el motor de la conducta y que el afán de superación y el interés social son fundamentales. Karen Horney criticó la visión biologística de Freud y propuso un enfoque culturalista. Introdujo la idea de la ansiedad básica y describió tres tendencias neuróticas: moverse hacia la gente, contra la gente o lejos de la gente. Henry Fromm desarrolló un psicoanálisis humanista y culturalista. Habló de las necesidades existenciales y del dilema entre libertad y alienación en la sociedad moderna. Estos disidentes ampliaron el psicoanálisis hacia dimensiones sociales, culturales y humanísticas, mostrando que la personalidad no depende solo de impulsos biológicos, sino también del entorno y las relaciones humanas. Bueno, y de todo lo hablado en la unidad 1, en la unidad 2, de todo lo aprendido, de los puntos importantes, de lo que se habló y de lo que no se habló, les voy a dar una breve conclusión de lo que fue la unidad 1 y la unidad 2. Al recorrer la historia de la psicología en estas dos unidades, podemos ver cómo esta disciplina fue construyendo paso a paso con aportes diversos que, aunque diferentes entre sí, se complementan y nos ofrecen una visión más compleja del ser humano. En la unidad número 1, los principales enfoques psicológicos marcaron el nacimiento de la psicología como ciencia. El estructuralismo nos enseñó que la mente podía estudiarse de manera sistemática, aunque su método introspectivo resulta limitado. El funcionalismo cambió la perspectiva, mostrando que la mente no es solo una estructura, sino es un proceso activo que ayuda a adaptarnos al entorno. La psicología del acto de Brentano nos recordó que la mente no es pasiva, sino que siempre se dirige hacia un objeto, introduciendo la noción de intencionalidad. Finalmente, el enfoque histórico-cultural de Vygotsky nos abrió los ojos a la importancia de la interacción social y la cultura en el desarrollo psicológico, destacando que el aprendizaje es un motor del desarrollo. Estos enfoques iniciales, aunque distintos, comparten un mismo propósito: dar a la psicología un lugar dentro de la ciencia, alejándola de la especulación filosófica y acercándola a la investigación sistemática. Cada uno aportó una pieza estructurada: función, acto y cultura. Juntos construyeron los cimientos de la psicología moderna. De la unidad 2 podemos hablar. De la unidad 2, en el psicoanálisis y las teorías psicodinámicas llevaron a la psicología a un terreno más profundo: el estudio del inconsciente. Freud revolucionó la manera de entender la mente al mostrar que gran parte de nuestra conducta está determinada por procesos ocultos, deseados, reprimidos y conflictos internos. Su teoría de la personalidad, el yo y superyo, y sus técnicas como la asociación libre y el análisis de sueño marcaron un antes y un después en la psicología clínica. Pero la psicología no se detuvo allí. Los disidentes enriquecieron el panorama. Jung con el inconsciente colectivo y los arquetipos. Adler
con el sentimiento de inferioridad y el afán de superación. Horney con la ansiedad básica y la influencia del entorno social. Y Fromm con su visión humanista sobre las necesidades existenciales y el dilema entre libertad y alineación. Cada uno amplió el psicoanálisis hacia dimensiones sociales, culturales y humanistas, mostrando que la personalidad no depende solo de un impulso biológico, de impulsos biológicos, sino también de la interacción con los demás y con la sociedad. Si unimos ambas unidades, vamos un recorrido fascinante. La psicología nace en el siglo XIX como ciencia experimental, buscando estudiar la conciencia y la conducta con rigor. Y en el siglo XX se expanden hacia el inconsciente, la personalidad y la influencia cultural. Es un viaje que va desde lo observable en el laboratorio hasta lo invisible de la mente, desde lo individual hasta lo social. La gran conclusión es que la psicología es una ciencia plural que no puede reducirse a una sola teoría. El estructuralismo nos dio método, de funcionalismo nos dio utilidad. Bretano nos dio intencionalidad. Vygotsky nos dio cultura. Freud nos dio inconsciente y los psicodinámicos nos dieron diversidad de perspectiva. Juntos nos muestran que comprender al ser humano requiere de mirar su mente, su conducta y su historia, su cultura y sus símbolos. Hoy la psicología moderna se nutre de todos estos aportes. Cuando un psicólogo aplica una técnica de introspección, está retomando a Boone cuando diseña programas educativos, está aplicando a James y a Vygotsky cuando analizan sueños o conflictos internos. Está dialogando con Freud y cuando considera la influencia social y cultural, está siguiendo a Horney y Fromm. Por eso, estudiar estas dos unidades no es solo aprender teorías antiguas, sino entender cómo se construyó el camino que nos permite hoy tener una psicología científica aplicada y humana. Una psicología que integra mente, conducta, cultura e inconsciente, para comprender mejor a quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. En definitiva, la psicología es una ciencia en constante evolución, que nos alimenta de sus raíces históricas y de sus debates internos. Y esa diversidad en su mayor riqueza nos recuerda que el ser humano es complejo y que para entenderlo necesitamos múltiples miradas, múltiples teorías, múltiples enfoques. Estas dos unidades que la verdad se aprendió muchísimo de algunos, se podría decir, científicos. Entonces, para cerrar ya esto, la psicología es más que una ciencia, es un viaje, nos hace el interior del ser humano, nos recuerda que somos conciencia y cultura, adaptación e inconsciente, historia y futuro. Cada teoría es una huella en ese camino y juntas nos enseñan que comprender la mente es también comprender la vida, los sueños y la sociedad que nos sostiene. La psicología no termina en libros, vive en cada gesto, en cada relación, en cada búsqueda de sentido. Y al cerrar este recorrido, queda claro que estudiar la mente es en realidad aprender a ser más humanos. La mente es como un mapa que nunca termina de dibujarse, un río que fluye entre conciencia e inconsciente, y un espejo que nos refleja tanto lo que somos como lo que compartimos con los demás. La psicología nos enseña que cada teoría es una brújula distinta,
Una nos guían hacia la estructura, otra hacia la adaptación, otra hacia las culturas y otra hasta los sueños ocultos.